Hola amigos de Página en Blanco, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas transmisiones que solemos tener aquí a través de nuestros canales digitales. Hoy nos encontramos con Sara Vera Piedra, ella es magíster en educación con mención en historia, quien nos acompaña precisamente para hablar de un tema súper interesante a propósito del 487 aniversario de la ciudad de Lima. Vamos a analizar y hablar sobre todo, ¿no? A profundizar en cuánto ha evolucionado Lima desde hacía más de 4 sepenios hasta ahora. Hola Sara, muy buenas tardes y bienvenida a Página en Blanco. Hola, ¿qué tal, Yair? Hola a todos. Un gusto aquí poder contribuir con Página en Blanco en este nuevo aniversario de nuestra capital. Muchas gracias, Sara, por haber aceptado la invitación. Bueno, empecemos hablando un poquito sobre Lima. Todos sabemos que Lima, desde siempre, desde los inicios de su historia, ha sido una de las ciudades más importantes de América Latina. No en vano era la capital del virreinato del Perú, ¿no? Y probablemente esa influencia la ha tenido por muchos años. De hecho, gracias también a ese prestigio que gozaba, en su momento se le conoció como la ciudad de los reyes. Pero cuéntanos un poco de dónde proviene ese nombre en realidad, por qué se le dio esa denominación. Bueno, sí, efectivamente, Lima como territorio tiene una posición estratégica, ¿no? Estamos hablando de una ciudad en el centro de la costa, ¿no? Con salida al mar. De hecho, Lima es la única capital en Sudamérica que tiene, pues, ¿no? Salida al mar. Tenemos un océano y ese es uno de los principales atractivos, ¿no? De nuestra capital. Y bueno, pues en la conquista española, Francisco Pizarro, a inicios del siglo XVI, ¿no? Ingresó desde el norte, desde Piura, luego fue a Cajamarca, ¿no? Allí se encontró con el Inca, Atahualpa, y luego se dirige poco a poco a la capital de Tahuantinsuyo, que era pues el Cusco, ¿no? Sin embargo, los españoles no consideraron que la capital del futuro virreinato sea en un lugar donde el territorio era muy accidentado, donde hacía mucho frío, ¿no? Donde llovía casi todo el verano, entonces ellos no estaban acostumbrados, ¿no? A esos climas, a esa geografía, y deciden acercarse un poco hacia el mar, ¿no? Por un momento, cuentan las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, consideraron que la capital podría ser Jauja, pero Jauja sigue siendo sierra. Entonces no les convencía tampoco esa idea y es allí donde escuchan, ¿sí? Que habían unos curacazgos, habían unas, sí, efectivamente, ¿no? Unos como pequeños reinos andinos que estaban localizados en la costa y que tenían salida al mar. Entonces Pizarro envía una expedición, ¿sí? Una pequeña expedición de españoles que para, ¿no? Y los dirige hacia el mar y efectivamente allí encuentran pues el valle del río Rímac, ¿no? Y encuentran ya el poblado donde evidentemente pues van a fundar la ciudad de los reyes en lo que hoy se conoce como la Plaza de Armas. Y precisamente dice Garcilaso pues que el descubrimiento, por así decirlo, de Lima se dio el 6 de enero de 1535. Entonces, 6 de enero es, ¿no? Es una festividad en España, la bajada de Reyes, ¿no? Se recuerda esa festividad del calendario cristiano, donde los tres Reyes Magos siguen la estrella de Belén y encuentran pues al niño Jesús con su madre y con San José. Entonces, ellos descubren el Valle de Rímac el 6 de enero de 1535 y pues comunican esto a Francisco Pizarro, ¿no? Y él pues se dirige hacia el valle y ya los españoles días después van a fundar, ¿no? Ya oficialmente se produce la fundación de Lima el 18 de enero. No Ujú. estamos hablando de pues, 12 días después, Ustedes. ¿no? Del descubrimiento del Valle del Rímac, que de ahí proviene la palabra Lima, precisamente, ¿no? Rímac es un término quechua y ya castellanizado,
¿no? Se pronuncia Lima, y ya 12 días después ya firman un acta oficial, ¿no? Con donde ya se determina la fundación de Lima como pues capital del virreinato, ¿no? Ujú. Y precisamente si nosotros observamos el escudo de Lima, ahí están tres coronas, ¿no? Que son las coronas de los Reyes Magos, y hay una estrella, que es la estrella de Belén. Entonces, ha quedado allí, ¿no? En el escudo de Lima, estos signos que pues lo vinculan con esta festividad de la bajada de Reyes. Ujú. Mira qué interesante lo que nos comentas, porque de hecho se ve un factor importante allí, que es todavía la influencia de la religión, que era muy fuerte en esa época, ¿no? Y Sí, claro. ahora vamos a hablar un poquito más adelante también ese aspecto, pero ya vemos que la religión está presente desde un primer momento, ¿no? Ahora, más adelante, Rolando Arellano, ¿no? Un investigador muy famoso aquí en Perú, extiende un poco la expresión de la ciudad de los reyes y dice que Lima no solamente la ciudad de los reyes, sino también de los Chávez y de los Quispes, debido a la transformación social y económica en la capital en las últimas 4 y 5 décadas, ¿no? ¿Es realmente Lima una ciudad, la Lima actual, ¿no? Una ciudad de los limeños, o ya no? Ha pasado de ser una ciudad más bien donde hay una mezcolanza, una especie de crisol de todas las culturas del Perú. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Lima siempre ha sido una ciudad de migrantes, ¿no? Desde sus inicios. Si bien la historia tradicionalmente ha enfocado la influencia hispana, ¿no? La influencia española, pero no olvidemos, por ejemplo, que los españoles llegaron con los africanos, ¿no? Que estaban en condición de esclavos. Entonces, Lima, el Perú, ya recibe influencia europea, influencia africana también, ¿no? Y luego van a llegar pues otras oleadas de europeos, ingleses, italianos, portugueses, etcétera. Entonces, Lima desde siempre ha sido una ciudad de migrantes, ya sea desde el punto de vista internacional como desde el punto de vista nacional. Y efectivamente, en el siglo XX, estamos hablando ya de el siglo pasado, Lima se va a convertir, como bien has comentado, en la ciudad de los Quispe, ¿no? En esta ciudad que poco a poco se va andinizando, ¿no? Poco a poco va a adquirir, pues, un tinte más mestizo, un tinte más diverso, ¿no? Por esta influencia de los provincianos, ¿no? De todos los puntos del país. No por nada, pues Lima hoy es la ciudad más poblada del Perú, ¿no? Creo que tiene cerca de la tercera parte de la población peruana, ¿no? Creo que ya son más de 10, ¿no? millones de habitantes. No tengo la cifra exacta, pero es más o menos esa Creo que ya estamos, proporción. creo que estamos cerca de los 12 millones, de hecho. 12 millones, claro, o sea, incluyendo, por ejemplo, la migración ahora venezolana, ¿no? Por Ujú. ejemplo, entonces sí, de hecho que ya hemos largamente superado los 10 millones, y sí, o sea, Lima es una ciudad de migrantes, ¿no? Incluso siempre cuando toco este tema con mis alumnos universitarios, yo realizo una pequeña dinámica, ya sea en presencial o en virtual. Entonces, yo les digo, a ver, ¿no? Levanten la mano quienes han nacido en Lima. Ya de 40, levantan 30 la mano. Imagínate, ¿no? Ya hay 10 provincianos, ¿no? Pero todos los demás han nacido en Lima. Muy bien, son limeños. Sí, han nacido en Lima. Su DNI dice Lima. Ya, perfecto. Ok, ya, ahora levanten la mano quienes tienen la seguridad de que su papá y su mamá son limeños. De esos 30, levantan la mano 15, ¿no? De repente 12. O sea, papá y mamá limeños, así como ustedes. No, profesora, pero si mi papá es japonés, es italiano, no, entonces todo, no levanten la mano, ¿no? Claro. Si mamá nació en Huancayo, no, no levanten la mano. Tiene que haber nacido en Lima tu papá y tu mamá. Ya se quedan 12, 15 con la mano levantada. Y después les digo, ok, ahora levanten la mano quienes saben si sus 4 abuelos, por línea paterna y materna, son limeños. Todos bajan la mano. O de repente por ahí
tienen levantada 2, 3 personas. A veces me ha tocado que nadie se queda con la mano levantada y otros 2, 3. Ujú. Pero fíjate, ¿no? En una población pequeñita, en un aula de 40 estudiantes, entonces a ellos les digo, bueno, ustedes son auténticos limeños mazamorreros, como se les llama, ¿no? O sea, porque ya hay 3 generaciones en su familia, ¿no? Claro, De claro, limeños, así es. ¿no? Pero claro, fíjate cómo se reduce Claro, la población, claro. ¿no? Y a veces me ha tocado de que nadie, en un aula de 40, nadie tiene a sus abuelos limeños, Ujú. ¿no? Entonces, en conclusión, pues Lima ya es una ciudad de migrantes, Así es. Ujú. ¿no? O Sí, sea, y de hecho, esta visión de Lima ya es cada vez más diversa. claro, y de hecho esa movilización se sigue viendo hasta ahora, ¿no? O sea, en la actualidad aún sigue ocurriendo eso. Capaz que hacía muchos años era mucho más masivo el fenómeno de la migración, pero todavía hay, digamos, un gran número, un gran porcentaje de peruanos que migran hacia la capital. Sin ir muy lejos, yo soy de Iquitos, así que, y vivo en Lima, entonces aquí tienes un ejemplo vivo Claro. de migrante, ¿no? Entonces sí, Sí, yo también de Chiclayo, y ya estoy aquí en Lima, ay, y les digo a mis alumnos, o sea, yo soy provinciana, claro, ¿no? entonces, Y a los chicos de provincia, no los excluyo, también les pregunto, ¿no? Y a ustedes que no son de aquí, ¿por qué están en Lima? ¿No? Ah, profesora, porque los estudios, por el trabajo de mi mamá, de mi papá, entonces digo, a ver, esa es la motivación, claro, ¿no? De ustedes y de muchos de hace 50, 80, 70 años, así ¿no? es, O sea, por efectivamente, una superación personal, por encontrar un mejor trabajo, por estudios, se claro, migra a la capital, porque claro, o sea, lo que sí ha permanecido durante siglos es el centralismo, ¿no? O ujú, sea, Lima nació como la capital del virreinato, luego con la independencia se convirtió en la capital de la república, ¿no? Y conforme han pasado las décadas, ha concentrado todo, todo, claro. todo. Entonces, Lima es un Ujú. imán que jala al resto de los peruanos, Claro, ¿no? así es. Sí, y a propósito de esa, ya que estamos hablando un poco de esa mezcolanza o ese crisol, ¿no? Que se da en Lima a lo largo de estas décadas, ¿cuáles son las costumbres y tradiciones que son propias, digamos, de Lima, ¿no? Y que se han mantenido hasta ahora? Que uno puede decir, esto realmente es limeño. ¿Hay o ya no existe? A ver, tú como experta nos podrás decir. Bueno, sí hay. Justamente habíamos comentado al inicio de la entrevista la fuerte influencia de la religión, ¿no? O sea, todavía está muy presente, ¿no? En distintas generaciones, no solamente los adultos mayores, sino que también jóvenes, ¿sí? Ujú. Está muy presente la influencia grande que tiene la religión, sobre todo pues la religión católica, ¿no? En la mentalidad, en la idiosincrasia, en los limeños. Y por poner un ejemplo, el Señor de los Milagros, ¿no? La festividad del Señor de los Milagros durante el mes de octubre. Y cómo, a pesar de la pandemia, ¿sí? Donde muchas iglesias pues estuvieron cerradas, veíamos por las noticias que la gente iba a las nazarenas, ¿no? Y se Claro. quedaba afuera y rezaba, El ¿no? fervor, ¿no? Y El claro, coro. ¿no? Y cuando ya las iglesias han abierto el año pasado con aforo limitado, las colas inmensas que se veían desde la madrugada para intentar alcanzar pues un lugar ¿no? En la misa Ujú, ujú. para pues ver al Señor, los milagros. Entonces, sí hay pues algún elemento que todavía permanece, que en este caso pues es la religión y una festividad típica limeña, Ujú. que es el Señor de los Milagros, que fíjate, proviene desde el siglo XVII, Ah, ¿no? O sea, estamos hablando todavía de la colonia, claro. ¿no? Entonces, desde esa historia, que bueno, más que todo ha quedado como un cuentito, ¿no? Ujú, De ujú. este esclavo, mulato, que pinta en un muro la imagen del Cristo crucificado, ¿no? Ujú. Y que después de un terremoto, donde prácticamente se destruyó media ciudad, esa pared quedó Quedó intacta, intacta. o sea, Ujú, ni una rajadura. Entonces, ujú. a partir de allí
¿no? Como ya la población, estamos hablando de una población muy devota, ¿sí? Muy conservadora, muy religiosa, comenzaron a atribuirle, ¿no? Ese milagro Ujú, ujú. a el mural. Y Claro, claro, ¿no? A partir de allí, desde el siglo XVII, ya vemos al Señor de los Milagros, no solamente en las Nazarenas, en Lima, en las procesiones que antes habían en los tiempos pre-COVID, ¿no? Procesiones multitudinarias, donde se cerraban calles enteras, sino que también ahora vemos al Señor de los Milagros en Jauja, en Piura, en claro. Tacna, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los migrantes de provincia, ¿no? Devotos que asisten aquí a las Nazarenas, ¿no? Y que le tienen mucha fe al Señor de los Milagros, al volver a su pueblo, a su ciudad de origen, llevan Llevan esa esa tradición. costumbre. Claro, Exacto, llevan esa tradición. Y si se van a Madrid, a Tokio, a Sao Paulo, también la llevan, claro. ¿no? Y Ujú, hay procesiones también en claro. distintas ciudades internacionales en el mes de octubre, ¿no? Ujú. Porque las colonias de peruanos, pues, mantienen viva esa tradición. Ujú. Sí, y ya que comentabas, por ejemplo, en el caso particular de esta tradición, ¿no? Como son las festividades religiosas, hay un componente allí claramente de la influencia española, ¿no? Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Tiene Lima una identidad propia, ¿no? En sus orígenes, o tiene más influencia de lo que fue en su momento la corona española? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, justamente estaba leyendo algunas entrevistas con historiadores, ¿sí? Respecto a este tema de la identidad limeña, y me quedo con una reflexión que hace un profesor de la Católica, el historiador Jesús Cosamalón, que dice que Lima no tiene un pasado lineal, como muchas veces ¿Te crees? en el colegio se nos ha querido, ¿no? Enseñar o inculcar. O Ujú, sea, una ciudad tan compleja como Lima no tiene un pasado lineal. ¿Por qué? Porque encontramos todo un mosaico. Encontramos, por ejemplo, elementos pre-incas, influencia inca, pasado colonial y, por supuesto, esta influencia de los migrantes, ¿no? Ya sean nacionales o internacionales. ujú, Entonces, Lima se ha convertido en todo un crisol, ¿no? En ujú. todo un crisol, que sí, la presencia hispánica, española es importante, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, lo vemos en el centro histórico de Lima, Ujú. que a propósito también es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Desde hace más o menos 20 años. Entonces, vemos en la arquitectura presencia de este importante elemento hispano, pero no es lo único Ujú. que caracteriza a Lima, o no es lo único que tiene Lima. Claro, así es. Sí, bueno, y ya que mencionas también este aspecto, hablando y pasando al punto de la arquitectura, ¿no? Que bien lo has explicado, curiosamente cuando uno se imagina Lima o trata de proyectar la imagen internacional de Lima, ¿no? Hacia el turismo, qué sé yo, siempre muestra esta arquitectura colonial, ¿no? Porque en el, digamos, en el imaginario colectivo Lima es eso, ¿no? Los balcones, esta arquitectura un poco barroca, ¿no? Y Uh -huh. renacentista también. Eh, ¿Por qué, digamos, hay mucha esta proyección de mostrar a Lima de esta manera, ¿no? Ahí también se podría decir que se debe mucho a la influencia europea, ¿no? O en todo caso es que no ha habido en realidad una arquitectura propia de Lima como tal. Claro, o sea, tenemos también que considerar que Lima, al convertirse en la capital del virreinato peruano, el virreinato más importante, o la colonia, perdón, más importante de España, ¿no? En América, los españoles estuvieron 3 siglos aquí, ¿sí? En el territorio peruano, y precisamente Lima se va a convertir en el último bastión, ¿no? Ya con San Martín, ya con Bolívar, ¿sí? Ya concretada la independencia, los españoles no se querían ir, ¿no? De acá, no querían perder su colonia más preciada. Entonces, de hecho, pues ha quedado mucho de España en Lima. Lima tiene
mucho pasado colonial y resaltamos, como tú dices, a nivel turístico, ¿no? Esa, ¿no? Esa visión criolla, esa visión hispana, desde la misma Plaza de Armas, el diseño que tiene, Ujú. ¿no? La organización de los edificios públicos, la catedral frente a la municipalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, los dos poderes frente a frente, el poder civil frente al poder religioso, o sea, eso es muy español, Claro. ¿no? Y si vamos a ciudades españolas como Sevilla, como Madrid, ¿no? Vamos a ver lo mismo. Ujú. Y si vamos a ciudades en el Perú que fueron fundadas por españoles, como Arequipa, por ejemplo, ¿sí? O Trujillo, vamos a ver lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, tenemos allí Hay en un la patrón. arquitectura, ¿no? Todo un patrón Ujú. de español. Y sí, o sea, en las casonas, ¿no? En las casonas coloniales, en los balcones, que bueno, ya las últimas gestiones municipales han tenido el acierto de conservarlas, ¿no? De conservarlas. Por ejemplo, hace unos meses estuve en la restaurada Plaza Francia. Claro que todavía hay cositas por mejorar, Claro. sí, pero, o sea, rescato mucho cómo se ha podido de nuevo darle vida a ese rinconcito que estaba olvidado, Claro. ¿no? Y que era una zona fea, peligrosa, por ahí no pases o pasa Claro. rápido, sube la luna del carro, ¿no? Claro. Entonces ahora no, o sea, se ha convertido en un lugar turístico. Me Ujú. dio mucho gusto ver a familias, o sea, familias llevando a sus niños a Ujú. la pinacoteca que está ahí, Ignacio Merino se llama, Ujú. ¿no? Que la han restaurado en el hospicio Manrique, me parece que era, ¿no? Y esa arquitectura, ¿no? Que prácticamente estaba olvidada del siglo XVIII, ha vuelto a tener vida, Claro. O la Alameda ¿no? del Lo Rímac mismo, también, ¿no? La Alameda del Rímac. exacto, la Alameda también, ¿no? Y claro, allí confluyen gente de muchos distritos, ¿no? Que bajan para buscar algún momento de esparcimiento, ¿no? Comer sus picarones. Claro. Entonces, sí, o sea, hay lugares ya Ujú. del centro de Lima que estuvieron durante mucho tiempo abandonados, peligrosos y daban pena, ¿no? Ver todo ese pasado tan descuidado que ahora ya, ¿no? Ha vuelto a tener pues la importancia y se ha convertido en un foco atractivo para los mismos limeños, para nosotros. ¿No? De hecho, antes, por ejemplo, el distrito del Rímac era uno de los más, o el más importante, si no me equivoco, ahí tú me corregirás, ¿no? De Lima en su momento vivía la aristocracia, la gente con Ujú. mayor poder adquisitivo, era uno de los distritos más cuidados, no más respetados y tal. Hoy probablemente no es tanto así, aunque se está haciendo algunos intentos por recuperar el distrito, ¿no? Y esa arquitectura que tuvo. Pero, por ejemplo, ¿cuánto ha cambiado el paisaje urbanístico de esa Lima desde la colonia hasta ahora? Claro, o sea, Lima ha crecido de manera impresionante, ¿no? De hecho, su crecimiento, su expansión ha sido de manera desordenada, ¿no? Una urbanización no planificada. Entonces, eso no solamente lo dicen los historiadores, sino también los arquitectos. Y pues el factor más importante sin duda es la migración interna, que comenzó a ser muy, muy significativa y fuerte desde aproximadamente 1940 en adelante, ¿no? Si revisamos los mapas de Lima metropolitana desde esa época hasta hoy día, pues vamos a ver la expansión de la ciudad a todos los rincones, ¿no? Lo único que nos falta es ir hacia el mar, que no podemos porque claro, pues no se puede vivir en el mar, aunque yo leí hace un tiempo un proyecto que consistía en urbanizar esta isla San Lorenzo, Mm, ¿no? Hacer un claro, puente para conectar la punta Callao con la isla San Lorenzo y en la isla ya ver ahí urbanizarla. algunos lotes donde se podía construir. Entonces, ahí ya podríamos hablar también de una expansión de Lima hacia el oeste, hacia el mar. Ujú. Pero hasta que no se concrete, Lima ha crecido de manera impresionante y muy desordenada por todos los frentes, el norte, el este y el sur.
¿no? Ujú. Apareciendo los denominados conos, ¿no? Entonces, Lima ha poblado toda esa periferia, o sea, todo ese alrededor que pues hoy conocemos como los conos y que Ujú. ahora son distritos pues más emergentes, pujantes y claro, encontramos la misma modernidad, por así decirlo, el mismo comercio eh, en Los Olivos, en Villa El Salvador, ¿no? Que en Miraflores, que Ujú. en San Isidro, ¿no? Bueno, San Isidro, Jesús María, el mismo Breña, ¿no? Han quedado como la Lima antigua, ¿no? Por así decirlo, pues el casco histórico, donde sí efectivamente antes pues vivía esta población, ¿no? Acomodada, la aristocracia, los criollos, pero luego ya esta población se ha ido moviendo hacia el sur, Ujú. ¿no? San Borja, San Isidro, Miraflores, ¿no? Y luego ya los migrantes de provincia han llegado y han ido poblando todo lo que corresponde a Lima Centro y a la periferia. Ujú. Y si no encontraban nada, pues ellos lo hacían, Claro, se ¿no? levantaba en una Entonces, ciudad. claro, o sea, llegaban con palos, piedras, esteras y comenzaban a construir sus casas, ¿no? Y luego ya ponían el material noble y hacían una vereda, ¿no? Y ponían una línea para que pase ahí el bus. Entonces, con o sin apoyo de las autoridades distritales, municipales, los migrantes hicieron, ¿no? O sea, contribuyeron en esta expansión de la ciudad. Claro, sí. Y bueno, ya para ir terminando, Sara, una última pregunta. ¿Ha evolucionado realmente culturalmente Lima, no? ¿O sigue siendo una ciudad conservadora? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Lima y en realidad el Perú entero todavía es una sociedad conservadora, ¿no? Que claro, de repente no tan conservadora como en la época de nuestros padres, ¿no? Como hace 50 años, como hace 70 años, es cierto, pero todavía, ¿no? Mantenemos, creo yo, en la mayoría de las familias se mantiene, ¿no? Ese esquema conservador. Ujú. Y pues eso lo podemos notar en los medios de comunicación, ¿no? En los mensajes que transmiten algunos programas en televisión, ¿no? Programas que están pues en señal abierta, de la radio, televisión, ¿no? La misma publicidad, o sea, vemos, ¿no? Eh, que todavía tenemos, ¿no? Tenemos este pensamiento conservador, pero evidentemente con la globalización, con estas nuevas generaciones que van teniendo una formación más abierta, más integral, por supuesto que vamos cambiando. De hecho, a muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de pasar una temporada en una ciudad fuera del Perú, en una ciudad internacional, de hecho, la que sea, ¿eh? De hecho, hay un choque, ¿no? Claro, Entonces, en una ciudad de Estados Unidos, en una ciudad de Centroamérica, en una ciudad de Europa, en lo que sea, hay un choque, ¿no? Entonces, claro, lo primero que piensas es, en Lima no es así, en el Perú no es así, claro. ¿no? O a mí me enseñaron que no era así, Ujú. Claro, pero tú lo ves, ¿no? Entonces, en cualquier ciudad de Sudamérica, de Europa, ¿no? Tú puedes ver ya ciertos patrones culturales, costumbres, que de repente, pues acá todavía no se aceptan, todavía se critican, ¿no? Pero ya estamos, ¿no? Estamos cambiando. De abriendo un hecho, poquito. pues sí, de hecho, con las redes sociales y todo esto, ya se puede ver un poco más ese cambio, ¿no? Ese cambio. Así es, efectivamente. Bueno, Sara, te agradezco mucho por este espacio, por haber aceptado esta entrevista, porque nos has contado bastantes cosas interesantes, ¿no? Sobre todo analizar estas diferencias, ¿no? Y similitudes, además, ¿no? Que todavía se mantienen con la Lima de hace muchos años, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando a lo largo de ese tiempo. Gracias, amigos de Página en Blanco, Sí, por habernos acompañado
Y bueno, hasta una próxima oportunidad, Sara. Nos vemos y cuidemos Lima, por favor, que es nuestro lugar, ya sea natal o que nos ha adoptado y bueno, merece ser un lugar mejor. Gracias, Yair. Gracias a todos.